Radio Cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Que el Ecuador vuelva a la democracia. Si aquí hay algún elemento lúcido en el país, es el pueblo. Por sus obras los conoceréis. Ya no hay opción de diálogo, porque 8 años ya estamos cansados, ya estamos hartos. Necesito la oración de ustedes. El poder no es para perseguir. ¿De qué democracia hablamos? Déjenos trabajar. No para hacer lo que nos da la gana. Yo no puedo acusar injustamente a nadie. Hablen, no tengan miedo. Dejemos la puerta abierta pues para reelección indefinida. Expropiese. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Hoy es el día martes 15 de septiembre del año 2015. Me complace muchísimo en presentar a María José Carrión, presidente de una significativa comisión cameral, que nos acompañará por ser miembro igualmente de una comisión que muchísimo tiene que ver con el posicionamiento, la explicación y especialmente la aprobación que inaugurará hoy, entiendo que a las 9:30 de la mañana, en la aprobación de la ley de drogas, para que nos entiendan o nos entendamos. Escribí a la redacción de seguridad del diario El Comercio que la criminalización y la represión de los narcotraficantes han tenido un rotundo fracaso en todas partes. Esto se lee en la propuesta de la ley de drogas, la página 10, que los asambleístas debaten hoy en instancia definitiva. Por eso la Comisión Legislativa de Salud planteó parámetros para trabajar más en la prevención del problema y en la rehabilitación de personas con adicciones. Pero en este capítulo denominado Análisis y Razonamiento del mismo informe, se habla también de reformas al Código Integral Penal y endurecer las penas para los microtraficantes y para las bandas delictivas que se han dedicado al tráfico en mediana escala. Esto es muy importante. En caso de concretarse los cambios penales, quienes vendan alcaloides en pocas cantidades irán a la cárcel de 1 a 3 años, y esta es una posición muy graficada con la tenacidad o drasticidad que suele hacer, convencido de su misión, no faltaba más, el presidente de la República. Esto es lo que nos dijo el día sábado anterior. En este momento son detenidos de 2 a 6 meses. En tanto, para quienes transporten y expendan, por ejemplo, hasta 2,000 gramos de marihuana, que es un tráfico más o menos de mediana escala, podríamos decir, se sancionará con 3 a 5 años de cárcel. Hoy son castigados con 1 a 3 años. El documento para segundo y definitivo debate fue remitido a la presidencia de la Asamblea el 11 de septiembre anterior. Es decir, una semana después de que el presidente Correa pidiera públicamente penas más fuertes para quienes vendan drogas en los barrios.
pero el proyecto se aclara, el proyecto tiene también sus esclarecimientos que los vamos a comenzar a discutir, más que a discutir, vamos a tornarlos más claros, vamos a discutirlos con mi invitado siempre de excepción, que es Milton Luna. El educador Milton Luna, ya mismo cuando contamos ya con la presencia del asambleísta María José Carrión. Entiendo que en el país solo hay 2 centros estatales para atender la adicción a las drogas. De allí que también sea una Secretaría Técnica de Drogas, así seguramente se va a denominar, Secretaría Técnica de Drogas adscrita al Ejecutivo, que formulará políticas públicas sobre drogas. Esta va a reemplazar al actual CONCEP. Entonces, la Secretaría Técnica de Drogas, una vez aprobado el proyecto de ley de drogas, esta nueva entidad va a sustituir al CONCEP, esto que se denominaba CONCEP, que es el Consejo Nacional de Control de Estupefacientes. Entre las 13 competencias que se detallan en el artículo 23 de la propuesta, se indica, a ver si me pasan una copia de la ley que bajamos ayer del Internet, anoche, que la Secretaría Técnica deberá regular y controlar la producción, exportación, transporte y comercialización de estupefacientes. Estoy leyendo el comercio digital, que no es el contenido como conocemos mismos, que consta en el periódico convencional, que seguramente ya está en manos de nuestros amables oyentes y también lectores del principal periódico capitalino. Actualmente el Consejo es el encargado de la prevención en esta materia, adscrita a la Procuraduría. Y por ello el sábado el presidente Correa dijo: yo no tengo a cargo el problema de las drogas, lo tiene Procuraduría. El Consejo que pase al Poder Ejecutivo y a luchar contra este problema. Fueron literales las expresiones del jefe del Estado. Recuerden, yo todavía no tengo el CONCEP, que es el organismo que tiene que coordinar la lucha contra las drogas, pero ya estamos trabajando muy de cerca con el señor Procurador del Estado, Diego García. De hecho, ojalá ya esté esta semana reforma legal para que nos envíen el CONCEP. Había una tabla que establecía, por ejemplo, en el caso de heroína, como mínimo cantidad mayor a 0 y menor a 1. Significa esto que tenía tan solo una sanción de 2 a 6 meses. Y con sanción de menos de 1 año no hay prisión preventiva. O sea, este tipo no se lo puede llevar ni preso. 1 gramo de heroína significa 10 porciones de heroína, que podían envenenar a 10 jóvenes nuestros. Y no se lo podían meter preso, porque la máxima pena era 6 meses. No era error del COIP, era error de la tabla. O sea, esto se podía corregir con la tabla. Analizamos esto y vimos que no se estaban yendo presos los microtraficantes. Y no podemos andar con romanticismo. Denle romanticismo a los tirapiedras que hablan para quedar bonito. Yo hablo para solucionar problemas, compañeros. Queremos liberar a nuestra juventud de la droga. Los microtraficantes tienen que irse presos. Así de sencillo. No podemos jugar con nuestra juventud. El que le diga lo contrario les está mintiendo. Gracias a Dios esto ya se ha modificado. La cantidad mínima va hasta 0,1 gramos. El que tiene más de 0,1 gramos, que eso sí es una porción de consumo personal, que tiene más de 0,1 gramos, se va preso al menos 1 año. Y ahí ya se puede dictar prisión preventiva. Y ese tipo no regresa a la calle como estaba pasando hasta ahora. Entonces ya hay nuevas cantidades. En pasta de cocaína se había puesto porción mínima hasta 50 gramos, imagínense. Ahora es solo 2 gramos. En clorhidrato de cocaína, estas son cuestiones técnicas, 50 gramos. Ahora es solo 1 gramo. Y en marihuana hasta 300 gramos. Ahora es solo 20 gramos. Más allá de eso, la sanción es por lo menos 1 año. Pero ¿qué implica esto sobre todo? Que ya se puede dictar prisión preventiva. Antes, a ese tipo se lo mandaba de nuevo a la calle, no se presentaba nunca al juicio, después de 6 meses prescribía el juicio y no pasó absolutamente nada. Siguió vendiéndole droga y envenenando a nuestros jóvenes. No lo vamos a permitir. Exa FM. ¿Cuáles son las atribuciones de esta Secretaría Técnica, María José,
Asambleísta, bienvenida, muy buenos días. Y lo propio, doctor Milton Luna, muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenos días, gracias. Un gusto siempre estar aquí en Radio Democracia. Gracias a usted, Gonzalo, siempre compartir este espacio de debate, de discusión. Bueno, este es un tema muy importante. Este es un tema muy importante, es un tema muy sensible. Hace pocos días estuve en una reunión donde madres realmente en un desarrollo de la conversación y del diálogo ya hasta testimonial, contaban, ¿no?, cómo sus hijos están en un proceso de dependencia de la droga y lo que ello significa para ellas, para su familia, y realmente es preocupante, ¿no? Preocupante lo que está pasando en nuestro país. El vicio, si podríamos llamarlo así, está increciendo entre la primera juventud, la adolescencia más que todo, que es la edad en donde creo que tienen que emplearse a fondo, especialmente por el lado de la educación familiar, la persuasión y el ejemplo, incluyo a los establecimientos educativos. Entonces, esta Secretaría Técnica, pienso yo que se encargará de diseñar políticas públicas que entran a regir, pero seguramente más contundentes, por adjetivizarlo así, que las que venían rigiendo, porque primero que ha habido un entrevero de facultades, ¿no es cierto? Se producía a la final un ejercicio disperso, anárquico, y hoy que esclarezca esta ley las misiones de cada instancia, me parece que es lo más correcto, con lo cual ustedes podrían pasar a la historia, porque el rato que se nos infecta en nuestra adolescencia y nuestra juventud, es un país que ya no tiene futuro, no tiene para qué vivir, sino en medio de... Porque el drogadicto pasa de inmediato a ser un delincuente. Esto es casi... Salvo los hijos de papá, y de esto el educador nos va a comentar en experiencia y seguramente también testimonios que han recogido en estas últimas etapas de vigencia de la droga, así con este carácter tan penetrante, peligroso, y como que no pasa nada. ¿Usted no cree que engañaron al presidente de la República, o el presidente aprobó lo primero sin meditar, y ahora que ve que la cosa es tremendamente grave, reacciona y dice, se resienta quien se resienta, porque es lo que está diciendo, incluyo a mis compañeros, pero así no podemos seguir adelante? Bueno, más que un engaño, fue una tabla que usted sabe que apenas el Código Integral Penal está 1 año de vigencia. Por tanto, la aplicación del código es una aplicación nueva. Además, entendiendo que es integral penal, ya no es una norma dispersa como había antes en la parte penal, sino que ahora solo se tiene una forma de procesar todos los temas que tienen que ver con la penalidad. Ahora, el tema de las tablas. En el tema de las tablas es bastante preocupante, digamos, porque hace 2 años se registra en el Ecuador el ingreso de una nueva droga, que es la conocida H, que está muy extendida en Guayaquil especialmente, que es una mezcla entre cocaína, heroína principalmente, y lamentablemente tenemos que decir que esta mezcla no ha sido, digamos, la heroína nunca ha estado tan difundida en el Ecuador, primero porque los costos eran elevadísimos. Nosotros, al tener una economía dolarizada, también es un mayor poder adquisitivo, y ya no es un mercado, digamos, despreciable el mercado ecuatoriano, y ya el mercado ecuatoriano, al manejar dólares, es un mercado importante para cualquier narcotraficante y para cualquier microtraficante. Y para cualquier negocio. Entonces, este no es un negocio distinto. Y claro, imagínense que las dosis de la H pueden costar $1.50, una dosis. Y el problema es que al tener el componente que es heroína, este componente que es la heroína es altamente adictivo. Una dosis, Gonzalo, una dosis es suficiente para que ya genere adicción, lo cual es gravísimo. Nosotros en el Ecuador no estábamos acostumbrados a este tipo de
de productos que se consumen y que generen adicciones así tan fuertes, porque además tiene modificaciones, ¿no? Lo principal en cuanto a estos componentes es lo que le digo. Entonces estamos abocados a un tema diferente. Modificaciones quieren decir fórmulas nuevas. Fórmulas nuevas. Hay unas que son de síntesis, por ejemplo, de los mismos medicamentos que se utilizan para la gripe. Por ejemplo, la pseudoefedrina, que se utiliza mucho para temas de gripe, de procesos de tos. Esa se utiliza luego en el procesamiento de algunas drogas de síntesis, que se llama, que son modificaciones químicas a productos que existían, cambia una molécula y es una nueva droga. Eso todos los días en el mundo sale una nueva droga. Pero el problema no es ese. El problema es que nosotros tenemos una expansión realmente importante, lamentable, perjudicial para la salud, que hace mucho daño, Gonzalo. Y esto es muy grave, que es la H. Y por eso es que el presidente, al tener, imagínese que ha sido también producto de los diálogos que están desarrollándose a nivel nacional, no solo por Movimiento País y no solo por la Asamblea, sino en los diferentes espacios donde normalmente el gobierno, los asambleístas discutimos y con la ciudadanía conversamos. Lamentablemente, Gonzalo, la primera preocupación y lo más extendido como preocupación social está especialmente en sectores de la costa, está la H. Yo creo que hay que entonces hacer una reflexión como país y por eso se hace una modificación de la tabla. Se disminuye de la posibilidad de posesión para el microtráfico de lo que significa de 1 gramo, como usted bien lo ha explicado, a 0.1, que es una dosis. Es decir, si yo soy un consumidor y tengo un problema de salud pública, como lo describe la Constitución de la República, pues efectivamente puedo tener hasta menos de una dosis, que es lo que a mí me corresponde, una dosis, porque lo otro ya es ser permisivos con lo que podría ser un microtráfico. Entonces, como este es algo nuevo, es que la tabla del CONCEP se modifica y queda de esta forma, ¿no? Entonces, para heroína, en lo que tiene que ver al tráfico, solo podrá tener 0.1 gramos. Para lo que es la pasta de base de cocaína, 2 gramos. Para lo que es el clorhidrato de cocaína, 1 gramo. Y para lo que es marihuana, 20 gramos. Antes estaban estas otras cifras que sí podrían sentirse como excesivas. Claro, porque también las personas que están en este proceso delincuencial son muy hábiles y conocen la ley hasta a veces mucho más que otras personas. Y dicen, bueno, si yo tenía hasta menos de 300 gramos, entonces yo voy a decir que yo soy adicto y ya yo no voy preso. ¿Y qué pasa? Esto conjuntamente con lo que se establece en el Código Integral Penal, que se daba sanción de 2 a 6 meses, implicaba que estas personas no tenían la prisión para investigación. Entonces se les daba las medidas sustitutivas, que era que se presenten voluntariamente a la audiencia. Estas personas nunca se presentaban a la audiencia, Gonzalo, y lo que ocurría, según información que ya estamos recibiendo de justicia, es que nunca se presentaban a la audiencia y las audiencias finalmente terminaban su tiempo y caducaban y nunca recibían sanción, estos que estaban vinculados al microtráfico. Lo que sí no se hace es modificar la tabla de consumo, porque tampoco podemos ir a un país que sancione al consumidor. Hay que buscar una salida adecuada y es la sanción al microtraficante, pero sobre todo saber qué está pasando en la Policía Nacional para tener una respuesta adecuada de quiénes son las personas que abastecen al microtraficante. Quiénes son los que tienen, y así nos han dicho algunos compañeros de asambleístas, dice que ya se han repartido la ciudad, dueños del norte, dueños del sur, dueños de sectores. Imagínense. ¿Cómo no podemos hacer un proceso investigativo desde la policía? Entonces también hay que ajustar las tuercas y saber qué está pasando, porque si hay dueños, quiere decir que alguien no está controlando. Ya tiene connotaciones mafiosas, ¿no? Así es. Esa organicidad. Antes de irnos con el respetable académico Armando Camino. Doctor Camino, buenos días. Si me aguarda un instante, porque quiero dar la bienvenida a Milton Luna, distinguido educador ecuatoriano. El señor presidente a la final reacciona y dice, a ver, esto está mal. Con esto están condenando a ustedes, más bien empujando a la permisividad en el uso de drogas. En fin, creo que nos equivocamos.
cómo sería la reacción del presidente. Pero apareció el día sábado contundentemente a decir que lo que acabamos de escuchar y que lo vamos a repetir para que tal vez el doctor Luna tenga la bondad de apreciar la magnitud y contundencia, vuelvo y repito, del mensaje presidencial. Recuerden, yo todavía no tengo el CONCEP, que es el organismo que tiene que coordinar la lucha contra las drogas, pero ya estamos trabajando muy de cerca con el señor procurador del Estado, Diego García. De hecho, ojalá ya esté esta semana reforma legal para que nos envíen el CONCEP. Había una tabla que establecía, por ejemplo, en el caso de heroína, como mínimo cantidad mayor a 0 y menor a 1. Significa esto que tenía tan solo una sanción de 2 a 6 meses. Y con sanción de menos de 1 año no hay prisión preventiva. O sea, este tipo no se lo puede llevar ni preso. 1 gramo de heroína significa 10 porciones de heroína que podían envenenar a 10 jóvenes nuestros. Y no se lo podía meter preso, porque la máxima pena era 6 meses. No era error del COIP, era error de la tabla. O sea, esto se podía corregir con la tabla. Analizamos esto y vimos que no se estaban yendo presos los microtraficantes. Y no podemos andar con romanticismo. Denle romanticismo a los tirapiedras que hablan para quedar bonito. Yo hablo para solucionar problemas, compañeros. Queremos liberar a nuestra juventud de la droga. Los microtraficantes tienen que irse presos. Exa FM. Reaccionó al final el primer mandatario y creo que la mayor parte de la ciudadanía encontró una réplica a la situación, como dije, contundente de parte del presidente Correa. ¿Qué le parece a usted antes de irnos con Armando Camino, que está esperándonos? Gracias, Gonzalo. Gracias a María José, a quienes nos escuchan. Estamos, sin lugar a dudas, enfrentando una de las manifestaciones de la descomposición cada vez más acelerada de la sociedad. Y ciertamente las soluciones que se tienen que encontrar a estos problemas, uno pasa por comprender qué es lo que está pasando dentro de la sociedad y sobre todo indagar la serie de mecanismos efectivos que servirían para combatir este fenómeno. ¿Usted entiende la permisividad? No es un problema, creo yo, ni de represión ni de permisividad, sino es un problema de entender el asunto de la manera más cabal, ¿no? Uno, de hecho, yo creo que, reitero, la solución pasa por entender el problema, es decir, aquí hay problema. ¿Por qué los chicos consumen? Sería la pregunta, y comienzan a consumir más drogas. ¿Por qué más alcohol? ¿Por qué más consumo de microtráfico? Porque, en fin, es decir... ¿Usted tiene la respuesta, doctor? Yo creo que hay una serie de investigaciones que señalarían precisamente apuntando a lo que yo estoy este momento señalando. Es decir, algo está pasando en la sociedad que se está descomponiendo de una manera más acelerada, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué hacer? De hecho, una de las grandes soluciones que se ha planteado es reconocer de que la represión o el agudizar este tipo de medidas no hace sino a la larga reforzar el gran negocio que está levantado alrededor de este tema, ¿no? Que es el narcotráfico precisamente. Ahora, con esto no se quiere decir que no se tenga que reprimir, pues por supuesto que hay que establecer las líneas claras para combatir efectivamente, en este caso, el narcotráfico y las mafias que están atrás. Es decir, no es un problema a los chicos, como bien señalaba María José, hablando en concreto de los estudiantes, ¿no? Es un problema de que hay mafias, hay racionalidades que están apuntando al incremento de este terrible negocio y al mismo tiempo subsisten graves problemas sociales que están inmersos, por ejemplo, en el tema de la familia, ¿no? ¿Qué está pasando con la familia en el Ecuador? ¿Qué está pasando con la falta de alternativas para que esa familia o los padres tengan empleo, para que las papás, mamás o lo que signifique la familia contemporánea comparta más con sus hijos? ¿Cuál es la relación efectiva que existe entre sistemas? Los chicos están cada vez más solos, ¿sí? El mayor contacto, y hay estadísticas que ya señalan que tienen en este momento los muchachos, está
en la televisión, y está en las redes, está en el contacto con el internet, está en un montón de... Y en sus jorgas. Y sus amigos. Y parcialmente, diría yo, cada vez incluso hay temas más de individualismo. Se convierten en individualidades. Y por supuesto... Que van a dar hasta en el suicidio, ¿no? Claro, hay la soledad. El aislamiento. Hay incremento del suicidio fuertemente en varias provincias del país, particularmente a las chicas. Es decir, entonces yo apelo a que veamos que la autoridad pública, hoy que van a tratar el problema, se vea de una manera más integral, ¿no? Y cómo hacemos un gran esfuerzo a nivel nacional para efectivamente levantar toda una campaña, toda una minga, todo un pacto nacional que pueda movilizar voluntades, que pueda movilizar instituciones, porque si no, pasado mañana vamos a tener más chicos en las cárceles. Lo que siempre debemos entender es que cuando estamos desesperados, porque hay un nivel de desesperación, es decir, hay un problema ahí, las madres de familia están en este momento... De impotencia. Hay impotencia, todo el mundo, cuando lamentablemente hay este tipo de situaciones, la medida desesperada que comenzamos a tomar recurre a una memoria histórica cultural, que es el tema de la represión. Es que es impresionante. Hemos sido formados alrededor del maltrato. Entonces, lo primero que se nos ocurre es agudizar las líneas de represión. Esto nos pasa todos los días en la cotidianidad. Entonces, y es el más grande equívoco, la represión. Yo creo que hay que establecer, así es, y yo creo que en este caso hay que establecer los equilibrios y una mirada adecuada, porque si no existen este tipo de apreciaciones, lo que hacemos incluso es transformar a las escuelas, y ese precisamente era un incentivo aquí a María José y a los asambleístas, que regresen a mirar el sistema educativo y cómo se ha tratado, para mi criterio, de una manera muy inadecuada este tema, convirtiendo a muchos colegios en cárceles, poniéndoles cámaras, llevándoles policías, levantando requisas, es decir, convirtiendo a los chicos casi en una situación de delincuentes. Pues, es decir, ese no es el problema. Si bien es cierto, existe y es grave el problema, entendamos y discutamos sobre nuestra propia realidad, cómo levantar soluciones. Yo no tengo en este momento la solución, creo que hay que efectivamente recurrir a una mirada multidisciplinar, a una visión desde diferentes sectores, donde incluso, sobre todo, también escuchemos la voz de los chicos. Así es, que doctor. Recurramos a su mirada y a sus propias soluciones, y que también escuchemos a los padres de familia. En fin, me parece que tal vez el punto más importante que quisiera levantar es tener una mirada integral, dar las soluciones levantando desde nuestra propia realidad. Si se ha ensayado 1 o 2 años y no ha dado resultado las famosas tablas, bueno, ¿por qué no se han presentado soluciones al respecto? Si se ha agudizado o no el asunto, hay un efectivo diagnóstico de esta situación. En fin, no sé, yo creo que más se levantan interrogantes, ¿no? Me gustó muchísimo. ¿Hay la suficiente respuesta, o más bien seré literal, hay el suficiente diagnóstico, el adecuado diagnóstico? Están sacando el dinero de las cuentas, dice. Peligroso. A ver, doctor Armando Camino, muchas gracias y 1000 perdones por haberlo hecho esperar, usted que es tan ocupado, doctor. Pero estos minutos que va a regalar a nuestra radioaudiencia y teleaudiencia, en nuestro caso, va a ser muy significativo. Y es una gran contribución. Doctor Camino, desde el lado de ustedes, ¿aprueban lo que ha manifestado especialmente nuestro invitado en este momento? ¿Aprecian ustedes que está en lo correcto Milton Luna? ¿Aprecian ustedes que María José, nuestra asambleísta también invitada,
nos está dando cuenta, recién hemos inaugurado la explicación del proyecto de ley que entra a segunda discusión, creo, en los próximos minutos prácticamente. Ojalá hayan algunas recomendaciones de su parte. Pero el diagnóstico de los esfuerzos ecuatorianos, ¿cómo podríamos graficarlos? Y las políticas públicas nada tienen que ver con los errores que cometemos diariamente con nuestros hijos, el abandono al que los sumimos. Doctor Camino, yo creo que todo el mundo tenemos importantes responsabilidades y dolores de conciencia en muchos senderos mal seleccionados, precisamente porque no hemos querido primero entablar un diálogo con nuestros niños que se han convertido de la noche a la mañana en consumidores cautivos, que tienen ya otras conexiones, que operan de diferente manera, que se nos fugan de incluso de nuestro imaginario, de nuestro entorno, que nos resulta terriblemente complejo entenderlos, cuando la situación es nuestra siembra de incomunicación permanente con nuestros chicos. A la sociedad ecuatoriana, ¿qué le ha faltado para enderezar un camino que a esta hora ya debía haber alcanzado de alguna manera éxitos? Porque estamos improvisando leyes. El señor presidente ahora dice no, hay que castigar, hay que sancionar y fuertemente a quienes proveen del veneno, a las personas que están deseosísimas y que se multiplican geométricamente en nuestra sociedad. Usted, que es, y el resto de psiquiatras, de psicólogos, de gente que incluso desde el lado de la academia ha hecho reflexionar, han creado obras de experiencia, en fin, no pueden a este rato darse una respuesta en simultáneo y uniformemente de por qué, por ejemplo, se inventó la droga H, que ya está copando prácticamente las barriadas juveniles y de adolescentes en los barrios pobres de nuestra ciudad, del litoral, especialmente de Guayaquil. Lo que pueda decirnos, doctor Armando, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que uno de los temas que por lo menos personalmente me ha llamado mucho la atención, e inclusive a un grupo de psiquiatras, es el hecho de la famosa tabla que existe para el control de la posesión o el consumo de drogas. Nosotros hemos hablado, y hace más de un año justamente en esta emisora, habíamos hablado de que las drogas tiene que ser considerado como, un término muy personal, tiene que ser considerado como un cáncer, porque el cáncer es progresivo, deteriorante e irreversible. No es el hecho del control de los expendedores, sino nosotros habíamos hablado hace mucho tiempo atrás, es el hecho de que, y se comparte bastante con el doctor Luna, es el hecho de generar equipos de trabajo inter y multidisciplinarios para conversar, generar ideas, buscar las causas que están llevando ahora el consumo de drogas, ¿sí? Y la intervención. No es el hecho de sacar una tabla y luego intervenir. Hoy el Ecuador, nosotros también hablamos hace más de 2 años también de que las drogas cada vez se están haciendo más, o sea, están entrando todo tipo de drogas ya al Ecuador, y una de estas es la famosa H, la heroína. Y esta heroína sí, la minimizamos tanto, y ahora nos damos cuenta que realmente la heroína es una droga que se ha hablado siempre, que el famoso síndrome de abstinencia y la dependencia a esta droga es totalmente intensa. Y por eso para el tratamiento tiene que ser inter y multidisciplinario. Ya se llegó a determinar que las drogas no solo tienen un contexto socioambiental generador del consumo, hay trastornos, hay características genéticas, orgánicas, que predisponen al consumo. Aquí hay un ejemplo que nosotros nos llevamos y lo estamos dando ya realmente cuando hablamos en foros o participamos en esto ya de drogas.
Todo el mundo hemos tomado alcohol, solo el 10% se hace alcohólico. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un 10% de predisposición genética que lleva al consumo. La heroína es una droga extremadamente adictiva. Es un derivado sintético de la morfina. Esta droga con pocas dosis de consumo jala muchísimo lo que tiene que ver al placer que se llama. Por eso el inicio de los consumos se llama el placer, el del gusto, ¿sí? Pero el efecto de esta droga dura poco y por lo tanto tiene que aumentarse el consumo. Es casi imposible dejarla. Física. Es sumamente difícil dejar. No es solamente el procedimiento psicoterapéutico para dejar este tipo de drogas. Es un tratamiento inter y multidisciplinario, donde tiene que haber fases de desintoxicación, tiene que haber unidades especiales para desintoxicación y la prevención y promoción de la salud mental, ¿sí? Con respecto a drogas, tiene que ser manejado por personas que conozcan de drogas, que sepan cuál es la realidad de las drogas. Cuando alguna vez hablábamos, justamente en este medio decíamos, tiene que tener un poco de cuidado en la tabla, porque son dosis que se están manejando, que son dosis altas, que pueden ser inclusive letales, ¿sí? Y hablábamos que realmente en algunos estudios que se han hecho aquí en el Ecuador, que muy poco se los ha tomado en cuenta, las causas para el consumo de drogas hay múltiples, pero se habla de modelaje, del grupo de pares, pero hay un estudio que se habla, el Ecuador tiene una altísima incidencia y prevalencia de migración interna y externa. Se ha visto que en los chicos jóvenes, preadolescentes y adolescentes, este consumo de drogas ha aumentado en esta población por carencia afectiva. ¿Cuál es una de las recomendaciones? Generar unidades de acogida donde se pueda otorgar algo del contexto socioambiental, de afecto, atención y comprensión. En la parte médica nuestra como psiquiatras es el hecho de que los pacientes por consumo de drogas se tiene que ser calificado, evaluado, valorado y recomendado. ¿Qué medicación ayuda mucho a suplir o a componer, como se dice vulgarmente, esas áreas del cerebro que se alteran por el consumo de sustancias? Por ejemplo, los núcleos del placer o la dopamina. Y esta dopamina tiene que ser manejada con medicamentos específicos que van para la dopamina. También tiene que ver la participación de otras especialidades. Por eso no solamente es una especialidad, sino múltiples especialidades que tienen que intervenir para poder ayudar a componer toda esta cascada de síntomas que se presentan, ¿sí? Y que alteran principalmente el comportamiento. Se habla que las drogas también tienen que ver mucho con esa conducta delincuencial. Hay drogas que han sido tipificadas con la conducta delincuencial. Si nosotros nos revisamos o vemos las estadísticas, el consumo de drogas tiene que ver muchísimo y la violencia de un delito tiene que ver mucho como antecedente del consumo de sustancias. Creo que lo que tenemos que hacer es, las personas que están manejando y están generando estos programas, conformar equipos para la participación en donde dar criterios razonables, con criterio técnico, con criterio médico, con criterio psicológico, para acerca cuáles serían los procedimientos y las posibles causas donde enfrentar. No es disparar, sino apuntar. Y eso nos da a nosotros una realidad de que las drogas, sí, ya estamos nosotros copados, estamos preocupados porque hay síndromes de abstinencia, porque la población más joven es la más accesible, porque hablamos de que ciertas drogas son totalmente invasivas y que con pocas dosis llevan a producir lo que se llama dependencia física, ¿sí? Como la heroína, como el H. Vemos que la población más accesible son los niños y preadolescentes. La H lleva a la muerte. Cuando hablamos nosotros de que debemos considerar que las unidades de acogimiento, unidades de tratamiento para personas por consumo de sustancias o más por heroína, tiene que haber una unidad de salud. La heroína, por suerte aquí todavía en el Ecuador, solo se consume, se fuma, digamos. Pero hay en otras partes que probablemente va a llegar aquí en el Ecuador, la heroína inyectable. Y la heroína inyectable, sus niveles de abstinencia son tan intensos que necesitan unidades de especialidad de terapia intensiva para ser ingresados los pacientes para controlar toda esta fase de multisistemas. Por eso los procesos de tratamiento vienen una fase de desintoxicación, una fase de deshabituación y una fase de reinserción o reintegración social. Si no existen esas tres fases, no existe ningún tratamiento.
Quiero que tenga la bondad de, última molestia, doctor Camino, de atender algún tipo de consulta de parte de mis invitados. Primero, la asambleísta María José Carrión, lo que ella quiera precisar, porque ellos de alguna manera van a incidir en lo que logremos como mejoras y atinos en la nueva ley, que seguramente en cuestión de días será ya ley de la República. También el doctor Milton Luna tiene para usted algún tipo de consulta. ¿Qué podríamos aludirle al doctor Camino sobre tal vez las tablas? No sé, María José, si eres tan amable. No, más bien si el doctor conoce el contenido de la ley, y también al compañero panelista Luna, porque efectivamente lo que hace la ley es reconfigurar todo un sistema de prevención de drogas que no habla solo del ámbito punitivo. Esa es una de las cosas en las cuales se habla en la ley, y de hecho se lo menciona porque es el Código Integral Penal quien sanciona penalmente. Pero habla de todo un sistema integrado de tratamiento. Habla, por ejemplo, de prevención integral de drogas en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito de educación superior y cómo el conocimiento. Pero estas políticas públicas como que le faltan ejecución. A ver, eso se está construyendo en la ley. Todavía no existe esto en ninguna norma. En esta ley es que se habla de un sistema de prevención integral y se incluye el recreativo, deportivo y cultural, claro, porque chicos que no tienen espacios de recreación adecuados, donde no existe procesos culturales, donde no existe procesos deportivos masivos, donde el Estado y los poderes locales no se comprometen con el tiempo libre de los muchachos, también son espacios que pueden ser presa fácil de estos inescrupulosos sistemas del microtráfico. Pero también se habla del tema de la educación, tanto en el ámbito educativo y el abordaje. Se está creando ya en el sistema educativo en este momento, pero se lo pone en el ámbito de ley, la necesidad de tener instancias de coordinación de los diferentes sectores de la parte psicológica y del desarrollo de las instituciones educativas. Entonces, por primera vez se hace una instancia de detección temprana del cambio comportamental de los estudiantes en las instituciones educativas. ¿Qué pasa cuando un chico comienza a faltar? Comienza a bajar en notas, probablemente está siendo ya presa de todo un sistema de microtráfico, está siendo comenzando sus primeros días de adicción. Pero antes no se veía esto, lo que dice el doctor Luna. Ahora se está viendo y se construye la necesidad de tener un sistema de atención intersectorial que tenga la posibilidad de detección de manera temprana de todo lo que es el cambio de comportamiento de los chicos en las instituciones educativas, de lo que significa, por supuesto, que de pronto, de un día para otro, hayan cambiado su actitud, hayan dejado de tener unas notas como las venían teniendo, que su comportamiento es incluso ausencias injustificadas en las instituciones educativas. Todo esto que tiene que ver con un sistema de detección temprana, que tiene que ver con los cambios de comportamiento, temas psicológicos, temas de desarrollo en la institución educativa, ya no se va a abordar de una manera como se ha abordado antes, que es la estigmatización del chico, sacarle de la institución educativa y no abordar el tema de manera integral. Ahora se va a abordar de manera integral, se va a trabajar con la familia, se va a trabajar en la institución educativa, porque lo que menos queremos es que los chicos... ¿Y los proveedores? Respecto de las sanciones a los proveedores. Es esto mismo, para eso son las tablas. La sanción es para los microtraficantes. El artículo 29 ¿no? dice multa, comiso y suspensión temporal de la calificación. A ver, pero es que hay que entender que la ley también regula aquellos elementos que se utilizan en la industria química. Por ejemplo, la acetona. La acetona importa a la industria química nuestra. Tanto para el temas de petroquímica, para otros temas de las pinturas, de mil cosas, se importa en el Ecuador. Pero estas industrias tienen que reportar cuánto van a importar y la autoridad correspondiente, en este caso el CONCEP, venía haciendo un control de cuánto reportan. ¿Por qué? Porque la acetona también se usa luego en la industria de la cocaína, donde se hacían estos laboratorios de cocaína. Entonces la ley
puede prestarse a confusión cuando leemos la parte en que nosotros vemos que autoriza, regula y controla las sustancias, pero no es las sustancias, en este caso la droga, sino son aquellas sustancias químicas que se utilizan en la industria, que también tienen que tener una regulación, y es esta ley que la regula, que ya han venido siendo reguladas por el CONCEP y que han tenido gran éxito en cuanto a su regulación, porque no ha habido en nuestro país, como ha habido en Colombia y en otros 2.000, 3.000, 4.000 laboratorios, no, en nuestro país esporádicamente se ha encontrado un laboratorio de cocaína. ¿Y la prevención? Y en ámbitos de prevención se está construyendo todo un sistema, ¿verdad?, para trabajarlo desde edades muy tempranas, pero también trabajar en la malla curricular y en los diferentes carreras universitarias. Se está incluyendo. ¿No ha resultado siempre retórico? Bueno, puede resultar retórico, pero es muy necesario. Es decir, puede resultar discursivo incluso, pero si es que los chicos no conocen la peligrosidad del consumo, si los chicos no conocen para tomar una decisión informada, es un tema que no lo vamos a poder tratar, pero también se debe tratar en la comunidad educativa, Gonzalo. Es decir, los padres de familia, la comunidad educativa. Además, hay familias que son disfuncionales, no todas las familias funcionan bien, no todas las familias están libres de adicción. Pero todo eso tiene que ser tratado de manera integral. ¿Qué dice el educador y qué dice el médico, el doctor Camino, respecto a las tareas que ustedes encargarían? Se ponga mucho más énfasis, si es posible, para que la campaña en simultáneo arroje resultados coherentes, más que todo en el ejercicio de el establecimiento de las políticas públicas. Se requiere no cosas dispares, no algo que neutralice al otro, sino que se configure un plan adecuado para que tenga una acción coherente y los jóvenes vayan entendiendo de que todo el mundo estamos muy preocupados por el tema. Comienzo por el educador. A ver, doctor Milton Luna. Digamos, cualquier tipo de, si las reformas legales que van a tener obviamente un impacto institucional recogen la experiencia de lo positivo y lo negativo de lo que se ha recorrido, puede ser muy interesante. Sin embargo, a mí me parece que, y estaría muy bien, digamos, si es así, en fin. Sin embargo, creo que no hay que perder de vista, María José, me parece, uno es el enfoque, ¿no es cierto? Y creo que compartimos en eso, tiene que ser un enfoque integral. Sí, hay un montón de cosas que compartimos, pero el problema es que no es en los qués, me parece, en este punto, sino es en los cómo. Porque hay una cantidad de cosas en las cuales incluso podemos tener hasta el mismo discurso, en fin, pero algo está pasando, ¿no es cierto?, para que, por ejemplo, en el sistema educativo, tal cual, y en su reforma que se está llevando a cabo, no responda. ¿Qué está sucediendo? Es decir, estamos seguramente cargando de una cantidad inmensa de cosas que el propio sistema educativo está paralizándose en términos no solo de su reacción frente al tema de que estamos tratando en este momento, sino frente a otros problemas adicionales. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? Que podemos tener N cantidad de leyes, incluso muy interesantes, muy bien definidas, que incluso puede haber para esos recursos económicos, que incluso puede haber una nueva institucionalidad cerca del gran poder, es decir, cerca de la presidencia de la República. ¿Y qué está pasando en las aulas? ¿Y qué está pasando en los hogares? ¿Y qué está pasando en una cantidad de sitios? Y de pronto, yo creo que lo que hay que observar es, por eso es lo que yo decía, observemos claramente el funcionamiento de eso que se pretende sistema, pero también de cómo está funcionando en la actualidad, para ver en los cómo tramitamos. María José, no sé si tú conoces, con seguridad sí, por supuesto que has estado dentro del tema de la educación para la reforma de la ley, en fin, donde nos conocimos. Viene funcionando, uno de los recursos, por ejemplo, es la construcción de los códigos de convivencia, ¿sí? Pero tú sabes efectivamente que podría ser un extraordinario mecanismo entendido como proceso de movilización social de la comunidad educativa frente a la construcción de acuerdos y de concienciación de una serie de problemas.
Por ejemplo, eso está en la ley, y viene de alguna manera funcionando, entre comillas, desde el 2000, 2001, 2002, 2000, en fin. Pero ¿qué ha pasado efectivamente en todos estos años? Quito aquí el marco temporal de la revolución educativa del 2007. No, ¿qué ha sucedido en estos 15 años? Que la innovación fue tragada por la tradición. Y los profesores, los rectores, la institucionalidad ha terminado entregando N cantidad, y sigue entregando, N cantidad de formularios al Ministerio de Educación, que seguramente llegará varios cuartos con los informes de los códigos de convivencia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Un proceso interesante de innovación, de movilización, finalmente se termina constituyendo en un trámite para que garantice el funcionamiento del colegio y para que tenga un sello de garantía. Entonces, ese es el problema, porque nuevamente podemos estar, reitero, construyendo, y está muy bien tener una norma más interesante, y aquí apuntaría con el doctor Camino, y quizás se ha escuchado, que esta ley sea nutrida por visiones diferentes, distintas, multidisciplinares de una cantidad de lados. Pero esa es una parte del problema. La otra está en la realidad, y la realidad debe informarnos lo que, por ejemplo, este momento yo estoy señalando e incluso colocando sobre la mesa, ¿no? Las innovaciones, muchas de las innovaciones han sido tragadas por la tradición. ¿Y qué significa esto? Significa miles de cosas dentro del funcionamiento de una de las partes del sistema en términos institucionales, pero particularmente de la propia sociedad. En donde no pueden fallar los señores legisladores es en el establecimiento, doctor Camino, de facultades y especialmente de las averiguaciones, de los diagnósticos, de las presentaciones de nuevas fórmulas, no solamente de combate, sino de rescatar a la familia con sentimientos de unidad, de afecto, de solidaridad, de cariño y comprensión, todos los objetivos que caben en la atención a nuestros jóvenes todavía inexpertos en los misterios y en los desafíos de la vida. Y eso no debe resultar tan poético que digamos, debe ser una acción que se consuma, pero diariamente, vuelvo y repito, nuestra conciencia nos está martillando frecuentemente. Entonces, desde el lado médico y psiquiátrico, ¿cuál sería el pedido concreto una vez más, doctor Armando? Yo una de las cosas que siempre se ha tratado de capacitar y promulgar realmente desde el punto de vista nuestro médico psiquiátrico es el hecho de que las drogas, como otras enfermedades, ya han mutado, han cambiado el curso clínico, el curso de diagnóstico o la psicopatología típica para diagnóstico. Hoy ya no hablamos de solo farmacodependencias, hablamos de polifarmacodependencias. Y la otra cosa que nosotros como médicos ya hemos estado demasiadamente preocupados es el hecho de que las farmacodependencias o el consumo de drogas, ¿sí?, el abuso, la dependencia, la adicción, no tiene que ser considerado como una enfermedad, un todo. Y la intervención para ya a pacientes que tienen ya problemas por el consumo de drogas, la intervención es total, o sea, es un todo. Desde el punto de vista biológico que habíamos hablado, las fases de desintoxicación, la desintoxicación es clínica, la fase de deshabituación es parte de intervención de los equipos en salud mental y la fase de reinserción que tiene la participación de todo el contexto social alrededor nuestro. La enfermedad en sí como droga es una enfermedad que es mortal, no se la debe considerar ni minimizar. Hemos visto que hace tiempo que hablábamos, el Ecuador desde los años 80 ha cambiado tantísimo en drogas y también se ha formado gente o profesionales capacitados para la intervención de los programas interinstitucionales e intrainstitucionales para el manejo del paciente farmacodependiente. Hay drogas que pueden ser manejadas ambulatoriamente y hay drogas que tienen que ser manejadas con abstinencia forzada,
que es abstinencia forzada, ambientes cerrados donde no hay el acceso mínimo posible de drogas para poder superar los famosos síndromes de abstinencia. Y estos síndromes de abstinencia, como hablábamos de un ejemplo de la heroína, es un síndrome de abstinencia demasiadamente complicado que tiene que ser tratado y manejado como un neurocirujano, con un bisturí y una destreza tan franca para evitar dejar secuelas más graves. El proceso de recomendación nuestro es que nosotros porque hemos hablado de este tema en la Sociedad Ecuatoriana de Psiquiatría, es el hecho de que nosotros con el contingente de profesionales ofrecer los conocimientos acerca de lo que es la intervención psiquiátrica en el paciente farmacodependiente. Porque hemos visto ahora últimamente, con esta mutación, esta distorsión del curso normal que se tenía anteriormente del consumo de drogas, tenemos cada vez pacientes con cuadros más graves. Y le voy a poner un ejemplo. En este último tiempo hemos visto pacientes más con psicosis tóxica. ¿Qué quiere decir? Que llega tanto al consumo de drogas, se produce una alteración total, tanto en percepción y en comportamiento en las personas que están consumiendo drogas. Como yo les decía un momento atrás de un ejemplo, no todos los pacientes llegan a consumir, pero se están presentando ya casos, cada vez más casos, ya no solamente de abusadores. Ahora ya se habla de abusadores e inclusive ya se habla de dependientes del consumo de drogas. El pedido es que siempre que se trabaje en estos temas de drogas, consulten, investiguen o participen con gente que conozca acerca de los manejos, intervenciones, acerca de esto que es un mal, y lo sigo diciendo y lo sigo diciendo, que es el cáncer, que es las farmacodependencias. María José Carrión, aguarde, doctor. Aquí viene lo bueno de su colega. Bueno, yo creo que ahí nuevamente le invito tanto al doctor Luna como al doctor especialista en temas de psiquiatría y otros. Les invito a leer la ley, porque yo creo que nos va a dar buenas noticias, van a ver que hay una mirada integral, que se trata tanto desde el punto de vista de la salud pública, pero también de la atención ambulatoria desde la salud. Creo que estamos coincidentes con los criterios del doctor. Hay temas que se deben internar y hay otros temas que se deben tratar de manera ambulatoria, porque tampoco se trata de estigmatizar al paciente con dependencia, sino de tratar el problema de manera integral, y para eso es necesaria la participación activa de la familia, la participación permanente de la familia. ¿Han tenido éxito en los últimos tiempos? Y ojalá no sean del primer mundo, porque lo que necesitamos es esquemas y lineamientos que hayan triunfado en su intención en países como el nuestro. En nuestra región, por ejemplo. Lamentablemente el tema de las drogas ha sido un tema tratado desde una mirada de impedir el narcotráfico, el gran narcotráfico, impedir que llegue a Estados Unidos o Europa. Pero nunca se lo ha tratado desde la mirada de los países y la necesidad de mirar al país como un primer elemento de enfoque de las múltiples miradas que deben estar cruzadas en este tema. Hemos trabajado para los gringos y hemos trabajado para los gringos de consumo. Así es, lamentablemente tenemos que decir que la tradición histórica de los países de Latinoamérica ha sido en apoyar y respaldar los planes de impedir que llegue la droga a Estados Unidos, cuando incluso en algunos casos se ha demostrado que los propios entidades que han combatido estos temas han estado de alguna forma involucrados. Pero bueno, ese es un tema que no nos corresponde. Pero ahora ya somos escenario de acciones mafiosas. Lamentablemente sí. Y creo que también, y eso hay que analizarlo profundamente, antes no teníamos un dólar fortalecido, ahora tenemos una moneda en la región que es el dólar, que tiene una fuerza importante y que evidentemente para el lavado de dinero, ya nuestro país es un país que se lava también dinero, no mucho, eso es lo importante, que se está combatiendo de manera eficiente, pero también hasta para el lavado del dinero, y como usted decía también, Gonzalo, efectivamente hace un mercado para cualquier producto, se convierte en un mercado para cualquier producto, porque es una moneda que a nivel de la región es muy fuerte, es el dólar. Así es, y es también una lavandería, queramos o no, en donde las organizaciones del crimen organizado han encontrado también ayudas, alicientes. El otro día con el ministro del Interior yo le hacía una pregunta y le decía que estábamos analizando el paso de la droga hacia el barco o hacia el avión. Y le digo, si usted captura
y lo hace casi a diario, hay informaciones en ese sentido, está capturando un 10, un 20%, yo creo que un 20% dijo. Es decir, hay un 80% de la droga que está fuera de control. Es decir, ya no podemos hacer más. De eso, ¿cuánto queda para el microtráfico? Entonces, todo eso ampula la imaginación de que algo muy grave está sucediendo con nuestra población juvenil. Se está matriculando en las escuelas de consumo, por graficar de esa manera. Sí, eso es lamentable, Gonzalo, y creo que hacia allá debemos apuntar. Así es. Por un lado, con un sistema de justicia fortalecido, con la disminución de la tabla, ya las personas van a tener que acceder a estar en todos los elementos judiciales necesarios a través de un debido proceso, por supuesto. Y aquellas personas que tengan problemas de adicción, también tratar el tema de las adicciones. Pero lo que no podemos permitir de ninguna forma como sociedad ecuatoriana es que nuestra sociedad esté contaminada por la droga y que no exista sanciones a las cabecillas del microtráfico, a las cabecillas del narcotráfico que alimentan al microtráfico. Hay que desarticular, y un llamado a la Policía Nacional a apoyarse en las modificaciones legales que estamos haciendo, que estas permiten tener sustento para desarticular todas estas redes de microtráfico, y tienen todo el respaldo de la Asamblea Nacional para hacer esto, porque lo que no podemos, a nosotros no es aceptable, Gonzalo, que no se desarticule estas bandas, que nuestros chicos estén siendo, porque además generan adicciones, Gonzalo. Le dan la primera dosis regalada, la segunda regalada, y luego dice, bueno, ¿quieres seguir teniendo dosis? Entonces tienes que vender a tus amiguitos, tienes que vender a tus compañeros de aula, y se convierten en parte de la red del microtráfico. Eso nos está pasando, y es gravísimo. ¿Por qué? Porque la H genera una adicción, como lo decía el doctor especialista Camino, efectivamente genera una adicción muy alta. Entonces, 1 o 2 dosis son suficientes para que el chico esté ya con un problema de adicción. Es gravísimo. Una con mucha hermandad fuerza en el vicio, ¿no? Así es, pero no solo eso, sino yo creo, y hasta lo miro, como una nueva forma de esclavitud. Claro, porque el cuerpo obliga a la necesidad de recibir más de esta sustancia, y para que satisfacer esa necesidad del cuerpo, que es la adicción, el chico se ve obligado a someterse a lo que digan estas redes, ¿no? Y es gravísimo. No hay temores, entonces, en el caso del crimen organizado que está operando en nuestro país, para que eleven, digamos, estos mecanismos, ni siquiera de persuasión, sino de facilitamiento de una droga que se vuelve, que se impregna prácticamente en nuestros muchachos y queda para siempre, hasta que las cosas cambien el destino de vida o muerte en nuestros jóvenes. Es una realidad terrible que el presidente ha entendido a cabalidad, y por eso se lo vio muy molesto con las personas compasivas, con las personas bastante retóricas en el tratamiento. Me gusta la posición del asambleísta, por ejemplo. ¿Qué podríamos reclamar de las otras personas que están haciendo leyes en el local de la Asamblea, pero con una mirada a veces ingenua, doctor? Y bien intencionada, pero no vamos a ninguna parte con esas posiciones un tanto tibias. Yo creo que es un mérito sacar los problemas de la luz. Y yo creo que más mérito es sostener el seguimiento de los problemas. Claro. Y sobre todo también hacer un esfuerzo para que las soluciones tengan continuidad, tengan recursos, tengan voluntad política, porque si no, pasado mañana estaremos discutiendo de otra cosa y luego de 6 meses nuevamente será este u otro tema que se colocará sobre la mesa. ¿Por qué mueren nuestros jóvenes? Podría ser el tema, ¿no? Claro, entonces a mí me parece que si se ha sacado este tema, que bien, se trate con la mejor inteligencia, se tenga la mejor legislación posible, coincidimos de una cantidad de cosas y que esto pueda convertirse en un punto de acuerdo en lo que se tenga que hacer.
Lo que yo apelaría de la Asamblea, en este caso y con la presencia del asambleísta, es no solo construir la ley, sino precisamente en el seguimiento, en lo que señalábamos acá, es decir, en los cómo, para que efectivamente esto se dé, porque si no, esto se convierte en retórica y de eso estamos absolutamente ya cansados. Y de otra parte, me parece que una apelación e insistencia que ha hecho el asambleísta ahora me parece muy relevante. Es decir, una cosa es el combate al microtráfico, a esos pequeños vendedores, pero ¿quién está atrás de todo esto? Es decir, nos encantaría tener todo un trabajo ahí sí de inteligencia serio que arroje precisamente cuáles son esas mafias que están atrás, pues. Y tal vez la asambleísta debería llamarle al ministro del Interior para que informe de esta situación. Porque no solamente es el tema de la policía, hay un jefe de la policía. Comisión de Fiscalización. Entonces, me parece que es muy importante que esto también sea transparente. Por supuesto. ¿Qué mafias están tras el tema de macro y del micro? Hay que estrenarle al nuevo comandante de la policía también. Sí, porque está muy retórico, ¿no? Hay que estrenarle. Sí, justo está programada, solo en ese tema, disculpa que corte. Sí, la Comisión de Fiscalización tiene previsto convocar tanto al ministro del Interior como al comandante general de la policía para que informe. Porque claro, para nosotros, ahora que una de las quejas de la policía era la modificación de la tabla, que la tabla era permisiva, bueno, ya modificamos la tabla, yo creo que el día de hoy, a más tardar el jueves, se aprobará la nueva ley de drogas, y a partir de eso, ya no hay justificación. Porque la justificación era la tabla. ¿Por qué se lleva a la presidencia esto como una reflexión de la bancada de ustedes mismos? ¿Por qué se lleva a la presidencia de la República el líder de Alianza País? ¿Por qué? ¿Por qué se lleva el tema a la presidencia de la República? Porque, como había dicho el doctor Luna, efectivamente había una dispersión de acciones. Educación hacía su cosa aislada, salud hacía su cosa aislada, justicia hacía su cosa aislada, y lo mismo Ministerio del Interior. Y CONCEP, por otro lado, haciendo también eventos de prevención, pero él ya de promoción, de salud, Entonces, claro, la dispersión no te ayuda. Capturado todo el poder, toda la institucionalidad. Y eso es bueno, porque sea el presidente que sea, sea Rafael Correa o quien sea, va a tener el manejo de una sola política en el tema de drogas. Un presidencialismo extremadamente copador de... Para este tema es necesario, Gonzalo. Para este tema rey. No es un rey, es un presidente electo democráticamente por el voto popular. Que usted no votó por él, ya la democracia es así. Ya no es culpa. La mayoría sí, votamos. Incluido, ¿no? En breves instantes, señoras y señores, Alberto Acosta, padre, caramba, el economista Alberto Acosta, el ciudadano que va a estar con nosotros comentando aspectos políticos y fundamentalmente de coyuntura. Sí, así es. Estará también el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Está a poquísimos días, dice un anuncio de primera plana del diario La Hora, para que logre firmar el contrato del metro y se responsabilice de las futuras renegociaciones que la empresa Odebrecht acostumbra hacer con este género de obras. Es un poquito complicado el tema, pero nos está solicitando este mismo instante Milton Luna un final. Sí, elabórele. Para cerrar. Gracias, doctor. Lo uno, respecto, recogiendo incluso las palabras del asambleísta, el asunto de que rindan cuentas y que aceleren procesos desde la perspectiva de la oferta, ¿no? Es decir, porque ahí yo creo que con las leyes más o menos tienen que actuar, pues, es decir, se requiere resultados, es decir, ¿qué está pasando ahí? Desde el lado de la oferta, de macro y microtráfico, las mafias que están atrás. Ese es un punto. El otro, que creo que es bien importante, María José, es el tema de que hay que restituir urgentemente, y esto yo creo que es un llamado a la atención, no solo al Estado, sino a la sociedad, los canales de comunicación, de diálogo, porque sin eso, sin un acuerdo, sin establecer una alianza, es muy
Muy difícil por más 30.000 leyes y reitero, presupuestos, en fin, que existan. No vamos a poder combatir este mal que está lamentablemente penetrando más a la sociedad. Y ahí sí, también en términos de fiscalización, un llamado a la atención. ¿Qué está pasando dentro del sistema educativo nacional? Es decir, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo se está llevando el tema de las reformas? ¿Están teniendo contacto efectivamente los miembros de la comunidad educativa bueno, o la no? Comisión la Comisión de Educación está haciendo precisamente una evaluación de la aplicación de la ley y cómo la ley está y no han siendo entregado un informe públicamente todavía. Están haciendo la evaluación. Todavía continúan haciendo. Todavía desde hace 2 años. Sí. No, la evaluación de la aplicación. No, de la ley, sí. Yo tengo conocimiento de eso. En estos días nuevamente vuelven a hacer una evaluación tanto de la aplicación de algunas cosas y de una reforma que está pendiente. Pero no ha habido una rendición de cuentas global. ¿O sí? ¿De quién? De parte del ámbito de la educación. Bueno, anualmente hacen rendición de cuentas, ¿no? Pero lo que dice el doctor Luna, efectivamente, en el tema de la aplicación de la ley, de las reformas que se están planteando, debe haber procesos de socialización. Y la Comisión de Educación está haciendo. No, la Comisión de Educación está haciendo esas, porque tampoco podemos hacer todas las competencias nosotros. No, pero esto es en buena onda, ¿no? Es decir, yo creo que el punto es establezcamos ese contacto, reflexionemos, porque probablemente una cantidad de procesos no se están dando porque no están generadas las condiciones para ello. ¿Sí? A eso es a lo que me estoy refiriendo y seguramente no repetir el meter más policías o cámaras en los establecimientos educativos porque seguramente se están generando otro tipo de reacciones de parte de los chicos, ¿no? Muy bien aquello. María José Carrión, Milton Luna han hecho la noticia libre en Democracia.